Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? En esta tarde tengo el gusto de poder compartir con ustedes un discurso que he preparado que se llama Desafíos del llamado macedónico a Europa. ¿Por qué el llamado macedónico a Europa? Este tipo de llamado fue un clamor desde una región que pertenece a Europa como lo es Macedonia en la época del apóstol Pablo. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, y esta era que un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Esto lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 9. El llamado macedónico significa ven y ayúdanos a desarrollarnos, ayúdanos a fortalecernos. Y es lo mismo que está pasando en Europa hoy en día, a pesar de que el misionero enfrenta muchos desafíos en la Europa de hoy, aún así, la poca iglesia europea que existe necesita fortalecerse. Europa fue la cuna del protestantismo, todos nosotros sabemos y conocemos de eso, y estos fueron los que llevaron la luz de la Biblia a todas las naciones, de donde salieron miles de misioneros a llevar el Evangelio al mundo entero y que tienen numerosos templos evangélicos tradicionales en sus grandes ciudades. Muchos grandes misioneros como William Carey, David Livingstone, Hudson Taylor, entre otros muchos otros, fueron de origen europeo y llevaron el Evangelio al África, a China, a India, Latinoamérica también. Pensamos en Europa como un continente protestante, que ha mandado tantos misioneros y que ha trabajado tanto por la extensión del reino. Pero esta realidad ha cambiado. Muchos de nosotros hemos recibido a Cristo por la semilla que ellos plantaron en nuestros países y por el ejemplo que dejaron para los miles de misioneros que fundaron agencias misioneras e iglesias alrededor del mundo. Cerca de 1.8 millones de personas en Europa dejan las iglesias convencionales cada año. Europa tiene la menor cantidad de evangélicos del mundo. En solo 20 años, 2/3 de todos los cristianos vivirán en África, Iberoamérica o Asia. Operación Mundo dice que hay 17 países en Europa con una población evangélica menor del 1% del total de habitantes. Después de ver estas cifras, que más allá de solo números, refleja la condición y la necesidad que tienen millones de personas del Evangelio. Por otro lado, se viene dando en Europa una de las mayores olas de inmigrantes en la historia de este continente. Cuenta con más de 55 millones de inmigrantes de muchas naciones que viven allí. Muchos de esos grupos étnicos se consideran grupos no alcanzados por el Evangelio en sus contextos, pero que ofrecen en Europa una oportunidad de ser alcanzados. Por tal motivo, se puede decir que Europa es un continente no alcanzado. Ahora, uno de los primeros desafíos que yo quiero comentar con ustedes y quiero que podamos ir entendiendo y estudiando es el posmodernismo. Ustedes me dirán qué es. Realmente posmodernidad es básicamente una reacción a la modernidad, cuyos fundamentos fueron la razón y el conocimiento. Este nuevo movimiento intenta desarticular toda estructura o sistema con el objetivo de dar la mayor fuerza posible a la libertad individual por encima del bienestar colectivo. La posmodernidad se arraiga en conceptos como el relativismo y la búsqueda de experiencias personales que satisfagan los diferentes deseos personales. Es por eso por lo que hoy en día el culto al cuerpo, el nihilismo, los juegos electrónicos, la incredulidad hacia las metanarrativas o las doctrinas del éxito individual se venden en cada esquina sin ningún obstáculo. El segundo desafío que un misionero presenta o puede percibir al entrar a este campo misionero es la poscristiandad. ¿Y qué es esto? Poscristiandad
es una pérdida de todo sentido de pertenencia a una identidad espiritual, basada en principios de vida, que en este caso sería Cristo y la Biblia como palabra inspirada. Todo el desarrollo de la mentalidad cristiana, antes y después de la Reforma, se debe al peregrinaje de aquellos humildes pero valientes misioneros que transportaron el Evangelio hasta lejanas tierras. Nosotros podemos considerarlo como un continente post-cristiano porque sus raíces fueron cristianas y su fundamento fue el conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. El tercer desafío que yo quisiera compartir con ustedes en esta tarde es el desafío de la secularización. ¿Qué es esto? A este fenómeno se le conoce como el proceso que experimentan las sociedades a partir del momento en que la religión y sus instituciones pierden influencia sobre ellas, de modo que otras esferas del saber van ocupando su lugar. Con la secularización, lo sagrado cede el paso a lo profano y lo religioso se convierte en secular. Esta secularización ha tenido un fuerte y progresivo avance sobre la totalidad de la vida europea. Tanto las guerras en el siglo pasado como los desastrosos modelos evidenciados por las religiones tradicionales han abierto un camino expedito para este movimiento seglar. Además, se suman todos los elementos traídos por la globalización, que en conclusión está formando un sincretismo universal basado en multitud de religiones, filosofías y también expresiones culturales. A todo lo anterior que he mencionado, con esto ya nos damos algunos indicios de los desafíos de la misión cristiana en la Europa del siglo XXI. Muchos han acertado al decir que en este momento de la historia no solo es el continente más oscuro de la Tierra en la perspectiva cristiana hablando, con menos del 1% de creyentes, sino también el más reacio al Evangelio por estar experimentando las corrientes que anteriormente describí. Predicar el Evangelio en nuevas tierras trae ya sus propios retos. Es complicado, pero compartir el Evangelio de Cristo en un continente que piensa que ya vivió esa etapa de la religión y que ahora ha madurado y que ya no lo necesita, y que en su apreciación sobre la existencia de Dios es aún más complicada. Europa es una cultura muy diferente a la latina, y los métodos utilizados en Latinoamérica no siempre funcionan en Europa. Pero a pesar de ello, el movimiento misionero latino está empezando a correr y está haciendo una mejor fuerza para terminar la Gran Comisión. 1495, que equivale al 16% de misioneros, trabajan en Europa, según estadísticas de la revista Mission Frontiers. Por otro lado, la creciente iglesia del mundo mayoritario, es decir, Asia, África y Latinoamérica, están siendo llamados por Dios a regresar a Europa, como por el Evangelio, el que un día les fue llevado desde estas latitudes. Cientos de creyentes alrededor del mundo están sintiendo un genuino llamado de Dios para volver con un Evangelio fortalecido y con mucho denuedo. A pesar de las profundas diferencias culturales y en muchos casos doctrinales con aquellos que están llegando, se puede ver la mano de Dios a través de todo esto. Solo el amor de Dios es suficiente para volver a traer luz espiritual a un continente que fue usado por Dios en sus inicios por siglos para llevar esa luz sanadora a las naciones de la tierra. Que este discurso pueda servir para muchos a incentivarlos y a poder comprender todos estos desafíos que un misionero que de buen corazón desea ir al campo misionero en el continente europeo. Dios les bendiga.